Muchísimas gracias. Sí, yo pienso que el CNE ha dado pasos agigantados, más rápido que lo que se pensaba, porque cuando un candidato, y en este caso el candidato Yacu Pérez y su movimiento Pachacútec, nos dicen a la ciudadanía que tienen 27.000 actas para revisar, todos nos alarmamos, porque se trata de 27.000 de casi 40.000 actas que se suponía que eran presidenciales y que además que tenían inconvenientes, que ellos las habían recogido en el día de las elecciones y que al compararla pues estaban con diferencias y por eso presentaban el reclamo. ¿Fue así? No fue así. ¿Por qué? Qué sorpresa, de las 27.000 actas, 20.000 correspondían a asambleístas nacionales, a asambleístas provinciales, a los del Parlamento andino. O sea que quedaban solamente 7.000 actas. Pero lo peor de esto es que esas 7.000 actas también los ecuatorianos pensábamos que eran actas que ellos habían recogido en las mesas. Es un número alto, ¿ah? Sí, es un número altísimo. 7.000 actas que ellos recogieron y que al compararlas con las actas que estaban en el sistema tenían novedades, tenían diferencias y entonces los hacía reclamar. ¿Que tampoco fue así o qué? Pero primero es que no han sido actas, copias de las actas que entregan el día de las elecciones, sino que son actas bajadas del mismo sistema. Es decir, que entraron al sistema, está el acta, una impresora, imprimieron esa acta y esas fueron las que llevaron. Entonces nos encontramos que de las 7.000 actas que llevaron, oh sorpresa además, 1.400 y pico repetidas. Es decir, que ni siquiera tuvieron la curiosidad de ver que no estaban entregando 2 o 3 actas. Dice que había el caso de una acta que estaban 5 copias de la misma acta. Entonces eso redujo el número de actas a revisar a alrededor de 5.800. De las 5.800, 5.400 como eran copia del sistema, estaban iguales. Estaban igualitas, o sea, no tienen ninguna novedad. 400 de ellas ya habían estado recontadas, o sea, eran parte de las 5.200 que ha recontado en todas las provincias, y entonces quedaban alrededor de 30 actas, 31 actas que sin duda lo que hicieron que al momento que revisaron, se dieron cuenta que habían cosas que llamaban la atención, porque por ejemplo, si usted ve un acta y ve que su candidato por lo general en esas mesas de ese centro de votación tiene un promedio de 50 votos. Y tenía 0. Entonces esa es una novedad. Hay una novedad que había que revisarla. Entonces de eso han surgido estas 31 actas en donde el candidato Yacu Pérez veía que había una inconsistencia, principalmente en su votación. Es decir, y él mostraba una, vea, tengo 0 y es mi pueblo. Entonces llama la atención, ¿no? La suma estuvo bien hecha, etcétera, pero el acta tenía error. Y ese lo tuvieron que abrir, esas fueron las 31 que abrieron, y de esas 31 actas hay nuevos datos, pero que en 31 actas de 40.000, sea cual sea el cambio que tengan esas actas, no va a tener ninguna connotación. Allá vamos entonces, para que nos explique bien y todos lo entendamos. Si abren 31, o mejor dicho, revisan 31 actas, entiendo que abrieron 31 urnas, y resulta que el señor Yacu Pérez subió 600 y pico de votos. Entonces, yo lo digo posiblemente por desconocimiento en temas estadísticos, ¿no? Digo, si acaso se dispusiera y abrir 1.000, entonces resulta que eso va a significar que esos 600 sean pues 6.000, yo que sé cuántas. Sí, bueno, precisamente por eso es que se hace todo un análisis de todas las que se presentaron, de las 7.000 que presentaron. 5.400 no tenían novedades. 400 habían sido ya recontadas. Entonces, si usted también ve estadísticamente, si tiene 5.800 actas que han abierto, y eso representa también casi el 15% del total de las actas, y no tiene variación, entonces quiere decir que la muestra es adecuada, y esas 31 actas tuvieron problemas porque fueron detectadas puntualmente. No se lo puede en ningún momento proyectar. ¿Por qué? Porque fíjese usted que incluso tenemos una nueva muestra.
el día de las elecciones, que es donde nace todo este problema por un error que sí cometió el Consejo Nacional Electoral, de haber anunciado, cuando todavía la muestra no estaba estabilizada, haber anunciado el conteo rápido. Claro. Entonces tuvo que, por un lado, la presidenta anunció que quedaba en segundo lugar Yacu Pérez, con apenas 0,7% de votos, y por el otro lado, a la media hora, el vicepresidente Pita estaba anunciando que era el señor Lazo el que quedaba segundo con la muestra estabilizada. Fíjese usted que ese conteo rápido tenía que haberse anunciado simplemente el ganador, el señor Arauz tiene el 32 y pico %, y en el segundo y tercer lugar, un empate técnico que solamente se podrá resolver con el conteo total de las actas. Claro. Si eso quedaba así, los dos iban a quedar esperando. Pero tampoco podemos pensar que en un país en donde está disputándose la presidencia de la República, un candidato o dos candidatos, por el hecho de ese error de comunicación que tuvo el CNE, ya nos tomemos a pecho de que tenemos que ser el segundo. O que tenemos que, incluso ahora pensando en que tienen que tumbar al primero para la cosa de él entrar a las elecciones. Bueno, y el discurso posicionado del fraude, ¿no? Y es que fíjese, el daño que se le hace al CNE, se le hace a la democracia, se le hace a los procesos electorales. Pero mire, si usted le dice al país que está presentando 27.000 actas y luego son 7.000 y de ellas 1.400 repetidas, ¿usted qué es lo que está haciendo? Está presentando una documentación falsa, está dando una información falsa, está mintiéndole a la fe pública, nos está mintiendo a los ecuatorianos. Y segunda cosa, con esa misma información, usted está acusando de fraude al señor Arauz, al señor Lazo, al CNE, que se han complotado para perjudicarlo. O sea, está haciendo una acusación, oiga, y temeraria. ¿Por qué es temeraria? Porque usted sabe que hasta está entregando actas repetidas. Es decir, parecería, ya le doy paso a Omar, parecería que el problema que ha tenido Pachacuti, y lo han tenido muchos partidos políticos porque no es un proceso gratuito, es que no tuvieron control electoral o no fue lo suficientemente eficiente, porque deben saber las personas que nos ven en todo el planeta que ese proceso no es gratis. No, pues. Almuerzos gratis no existen, no hay almuerzo gratis. Oiga, eso cuesta. Pero no es el único caso en el Ecuador, pues. Y yo creo que esto sí ya hay que comenzar un poco a legislar sobre el tema. En la elección anterior, en el 2017, el mismo papel que está haciendo el señor Yacu Pérez lo hizo el señor Lazo, pues. El señor Lazo primero dijo que tenía 1.000 actas con diferencias. Nunca las presentó, porque dijo, no, ya no entrego 1.000 porque voy a entregar 5.000. Le esperaron las 5.000 actas, nunca las entregó, porque no sabe que no van a ser 5.000, vemos que esto es tremendo y queremos que abran todas las actas. Eso lo hizo él también. Todas las urnas. Todas las urnas, perdón, que abran todas las urnas. Él lo hizo, entonces esto no es algo que se debe tomar en juego, que se debe tomar a la ligera. No, estamos en elecciones. ¿Y qué es lo que sucede lamentablemente en política? Que estos que se están acusando, el señor Yacu Pérez acusa a los otros candidatos de estarle haciendo fraude, pasan a la segunda vuelta, vienen los arreglos políticos, el señor Lazo quizás va a necesitar los votos del señor Yacu Pérez, le va a decir, no te preocupes, ya eso es cuestión de la política que me culpaste. Y las cosas no son así, las cosas se deben tomar con formalidad porque se está empujando a que nosotros los ecuatorianos tengamos una visión distinta de lo que está pasando y que tomemos desconfianza sobre un organismo como el CNN. Economista, bueno, ahora la pelota está en la cancha del TCE, del contencioso electoral. Usted, como buen conocedor, por no decir el apodo. Y además es observador electoral. Claro, como buen observador. Le iba a decir Walter Mercado, díganle nomás. Walter Mercado electoral. ¿Cómo ve la cosa en el TCE? ¿Usted cree que puede haber alguna sorpresa? No, mire, ya las sorpresas que se podían dar no se han dado. Yo pienso que lo que hemos pasado estos días de sorpresas más graves que lo que puede pasar ahora en el TCE, porque eso ya es sobre actas, es sobre hechos concretos, es lo que podía haber pasado con el tema de la Fiscalía, que ordenó prácticamente tomarse la base de datos, que significaba prácticamente llevarse los equipos. Parece que finalmente acordaron que un intercambio de información, algo así. Lo que sucede es que la Policía Nacional, fíjese usted, quien toma acción es la Policía Nacional, que le dice al fiscal, no hay cómo hacer esto tan rápido, no lo puede. Mire, le dijo a la fiscal, no haga esto porque está equivocada, en otras palabras.
fueron muy diplomáticos en decirle hay que tomarse su tiempo. Nunca le dijeron 48 horas ni 72 horas, sino hay que tomarse su tiempo, y a la final no lo hicieron. Y el otro, el Contralor General del Estado. O sea, imagínense ustedes que ingrese la Contraloría en este momento y a los 5 o 6 días sale un equipo de auditores a presentar un borrador, que es lo que ellos presentan, a decir pues que esto es un desastre, que las elecciones han sido de lo último, no, terrible, que es terrible, que no se puede continuar. Entonces vendrán fuerzas a decir, ¿sabe qué? Se suspendan las elecciones, tienen que haber nuevas elecciones cuando el sistema funcione. ¿Y cuál es el borrador de ese examen de Contraloría? Es algo que después lo revisa un fiscal y posiblemente se da cuenta que está mal, o va donde un juez que también dice que está equivocado el trabajo del Contralor. Entonces yo creo que eso ya pasamos. Ahora, en el Tribunal Contencioso Electoral, lo que tienen que pedir es lo actuado por el CNE, y el CNE le va a entregar esa información que vimos antes de la entrevista. Le va a entregar todo lo que han hecho documentariamente, y el señor Yacu Pérez tendrá que entregar nuevamente sus actas repetidas. Tendrá que entregar... ¿Y también las tiene que revisar el Tribunal Contencioso Electoral? El Tribunal Contencioso Electoral va a revisar lo actuado por el CNE. Ya, correcto. Porque él es el juez que actúa sobre el CNE. Entonces el CNE tiene ahorita una denuncia. Que ha ido Yacu Pérez y le ha dicho, vea, señores Tribunal Contencioso Electoral, apliquen justicia porque me han hecho un fraude en el CNE, y la resolución que ellos tomaron concreta el fraude contra mi candidatura. Entonces va a venir el tribunal, revisará lo actuado, y yo no veo por dónde pueda decir, quizás si ahora se han puesto a revisar más actas y el señor Yacu Pérez presente nuevas actas que tenga así menor cantidad, entonces el TCE podrá decir, ok, vamos a complementar este trabajo y a pedir, tráiganme las urnas de tal sitio para contarlas yo. Claro, ahora, moraleja, hay que tener control electoral, porque a lo mejor, digo yo, si hubiera tenido un adecuado control electoral, en este caso es el señor Pérez, pudo haber sido cualquiera que esté disputando el segundo lugar, supongamos que haya sido Herbas, cualquiera. Si hubiera tenido un buen control electoral, podía haber presentado las copias que recogieron sus delegados para cotejarlas, pero no lo han tenido. Parece, ¿no? Sí, no lo han tenido porque no las han presentado. O quizás las que tenían no tenían diferencias con las que estaban subidas al sistema. Pero fíjese, aquí en este mismo set, en algunas ocasiones, antes de las elecciones de primera vuelta, repetíamos que el que no tiene control electoral está frito en una votación manual está en manos de lo que suceda en el día de la elección, no solo en el acta, en el día de la elección y luego en la confección del acta. Entonces, hemos tenido el proceso electoral más raro, creo que desde el retorno a la democracia. Inolvidable. ¿Realmente cree que no puede pasar algo en el contencioso electoral? De último momento, más que... A ver, ahí también hay política, pues usted lo sabe. Sí, mire, el Tribunal Contencioso Electoral no logró algo que sí perseguía y que fue claro, que fue la participación del abogado Álvaro Noboa. O sea, si ya no logró eso en esas circunstancias, hoy le es muy difícil, y además el TCE hoy está ya más a los ojos de los ciudadanos. Está menos oculto que lo que teníamos hace 6 meses. Hace 6 meses, va el contencioso electoral. No pasa nada. Y ahí se demora. Sí, se demora. Entonces ya ahora, por ejemplo, un juez que se atreva a hacer algo contra las elecciones que se tienen que dar el 11 de abril, ya sería muy fuerte. Oiga, don Nicanor, usted que es observador internacional y ha estado en varias partes de América y del mundo junto con los compañeros suyos del CELA, ¿nos podría decir si en todas partes del mundo se da esta situación de Ecuador, que los partidos políticos están obligados a tener delegados en cada una de las mesas porque no hay confianza en la transparencia en la mesa, supongo, ¿no? A lo mejor sí, ya me quedo tranquilo, y bueno, resulta que no somos los únicos. Pero ¿es aquí nomás o es en todo el mundo que se cuida mesa por mesa, como hay que hacer acá? De lo que yo he experimentado, los sistemas donde no existen este tipo de denuncias de fraudes y todo eso,
es aquellos países donde prácticamente los partidos políticos son los miembros, o sea, los miembros de mesa son designados por los partidos políticos. Para cuidarlos. Claro, fíjese, en El Salvador tuvieron 12 años de guerra, 120.000 muertos, se pusieron de acuerdo. Y la ley electoral allá manda que el presidente del Tribunal Supremo Electoral es designado por el partido que gana las elecciones presidenciales. Ya. El que quede en segundo lugar pone el vicepresidente. El que quede en tercer lugar pone el tercer miembro. Y 2 miembros son designados por la Corte Suprema de Justicia, que también está conformada partidariamente. Entonces, usted tiene que luego, en las mesas de votación, tiene de los 3 o 4 partidos que son miembros. Y aparte de eso, tienen delegados. Entonces, ahí no tienen problema porque los propios partidos están viendo bajo su responsabilidad las elecciones. Lo que sucede es que en nuestro país, primero, los partidos nacen y desaparecen, no tienen estructura. O sea, en el Ecuador no tenemos un país que tenga estructuras propias, que sin necesidad de pagar, obviamente dándole almuerzo a su militante, etcétera, pueda poner 40.000 personas en todo el país. Entonces, ahí en esos países es donde no tenemos este problema de fraude. ¿Por qué? Porque ellos vigilan absolutamente toda la votación. Y nosotros creímos, en nuestra legislación pusimos hace algunos tiempos, de que deberían ser el Consejo Nacional Electoral apolítico y que las personas que estén en la mesa no tengan nada que ver. Sí tienen mucho que ver porque todos los ecuatorianos, cuando vamos a las urnas, tenemos nuestra preferencia política. Así es. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Por naturaleza, en cada ciudad, en cada ciudad van a tener representantes en la mesa indirectamente de acuerdo con la preferencia que se tiene en esa ciudad del candidato. Y le voy a citar un ejemplo. En la ciudad de Guayaquil, el señor Nebot ganaba las elecciones con el 60-65%, ¿verdad? Sí. Ok, eso significa que el 60-65% de los guayaquileños tenían como al señor Nebot como su candidato presidencial, candidato de alcalde. Si usted sortea las personas para ponerlas en la mesa, va a darse que el 60% son que tienen la tendencia de votar por el señor Nebot, en ese caso. Entonces, eso se repite en el país. Por ejemplo, ahora, el 32% ha votado por Arauz Rabascal. Sí. Significa que un 30 o 40% de los miembros de mesa tenían su corazón hacia esa tendencia. Y ellos son los encargados de cuidar el voto ese día. Por eso no tenemos grandes problemas ni tremendas tragedias en nuestras votaciones, No, bueno, pero igual sí es un problema grande que todavía no tengamos claro quién es el que está en la segunda vuelta. Porque más allá de que ha sido proclamado el señor Lasso, todavía permanece un reclamo del señor Pérez. Sí, y mire, y en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación tradicionales que han formado, que son hoy prácticamente un actor más de la ley electoral. Entonces, ellos son los que sostienen en la opinión pública la posición del señor Yacu Pérez. Si ellos hubiesen minimizado este reclamo de Yacu Pérez, entonces el asunto fuera diferente. Casi nadie estaría enterado de que él está reclamando. Pero pensemos incluso que una buena parte de los que votaron por el señor Lasso, viendo que ya podía quedar en tercer lugar, irrumpió Yacu Pérez, hasta pedían que él renuncie. Había un pequeño segmento de los votantes de Lasso que decían, ¿sabe qué? Que se retire porque Yacu Pérez sí le puede ganar pues. al correísmo. Entonces, todo eso es lo que le ha dado pauta para que este tema de la discusión, pero esto está claro desde la noche de la madrugada del 8 de febrero y se fue ya posesionando el 9-10 cuando todos las juntas provinciales contaron los votos. Claro, ahora dígame, con esto que imagino que concluimos o tiene alguna más. Usted, en todos los años que ha hecho observación política, ¿ha visto un proceso más accidentado que este? Proceso me refiero desde el arranque, ¿no?
todos los meses anteriores. ¿Usted ha visto algo parecido? Oiga, yo sí, sin tener ninguna vinculación, interés ni nada, pero porque tengo que ser objetivo, el acoso al que ha sido sometido el Consejo Nacional Electoral por casi 8 meses antes de las elecciones no es visto en ningún lugar. No tiene precedentes. No tiene precedentes. Han resistido más que lo que nos imaginábamos. Mire, el ataque que sufrió desde la Contraloría para eliminar 4 partidos políticos, entre los cuales eliminaba el partido del que hoy es el ganador de la primera vuelta. Fíjese usted, ese es un caso muy grave que tuvo que soportar el CNE. Accedió incluso a eliminar los partidos. Si no se hubiese conformado UNES, teniendo a la lista 1 como el partido que oficialmente los inscribiría, no habría candidato del correísmo, claro, de la Revolución Ciudadana. Entonces, pero tampoco se hubiese quedado el país con los brazos cruzados, hubiésemos llegado a problemas más graves. Oiga, Nicanor, ya para ahora sí, para cerrar, siempre nosotros las últimas generalmente son 3 últimas, pero esta espero que sea, ya la última. Entonces usted avisora que ya no deberían darse cambios en el Tribunal Constitucional. No, en el contencioso electoral. Sí, en el contencioso electoral, incluso ellos ya por sanidad y por su imagen y por lo que les toca hacer en el futuro, van a tener muchos casos, incluso el de ratificar o no la destitución de los miembros del CNE, tienen que también su imagen mantenerla a la altura que se requiere en situaciones como las que vivimos. Y mire, no existe tampoco en el país una fuerza política que vaya a presionar al Tribunal Contencioso Electoral. ¿De dónde podría venir eso? Del gobierno central. Pero el gobierno central no tiene ningún poder en este momento, o sea, está en las últimas condiciones. Y desde la Asamblea Nacional, pues ya vemos que ahora el mismo CAL, en buena hora, desde mi punto de vista, rechazó esta ley para proteger la dolarización, que era muy grave, era un tema muy grave que teníamos en el país. Entonces no existen ya fuerzas que puedan alterar lo que va a pasar el 11 de abril. Gracias al economista Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales CELA, que ha estado en vivo en esta emisión de Un Café con JJ. Un buen día, Nicanor.